Mercado Central, junto a Gabriela Villalobos. Tenemos buenas noticias para el bolsillo. Vamos a ver si para el medio ambiente también el precio de las bencinas frenará su aumento a partir de hoy. El diésel va a estar anotando una caída más relevante. Según dio a conocer ayer ENAP, el valor de la gasolina 93 octanos va a estar cayendo 0,3 pesos por litro y el de la gasolina 97 octanos va a caer 0,4 pesos por litro. Bueno, para entender qué está pasando, nos acompaña Rodrigo Arriagada, investigador principal de Clapes UC, académico también de la Universidad Católica. Rodrigo, un gusto tenerte con nosotros aquí en Mercado Central. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Rodrigo, Clapes había calculado hace un par de días que las bencinas iban a subir alrededor de 30 pesos. ¿Qué explica que finalmente haya frenado el alza? Sí, tal vez para contestar esa pregunta habría que... Te vamos a pedir, perdón, que te acerques un poquito más al micrófono. Ahora sí, te escuchamos, sí. Sí, tal vez para poder contestar a esa pregunta habría que explicar un poquito qué es lo que es el MEPCO. Me parece más importante para partir. El MEPCO es un mecanismo estabilizador del precio de los combustibles. ¿Okay? El MEPCO se activa usando tres ingredientes. Sí. El precio internacional del petróleo. Nosotros somos un país que importa, por tanto estamos muy sujetos a variaciones en el precio internacional. La tasa de cambio entre el dólar y el peso chileno y el impuesto específico que se aplica a los combustibles. Entonces, estos tres ingredientes se mezclan de una manera que permite que el precio de los combustibles no suba de manera muy brusca ni tampoco baje de manera muy brusca. Lo estabiliza. Lo estabiliza. Entonces, dependiendo de la situación internacional, principalmente relacionada al precio del petróleo, en algunos momentos el MEPCO efectivamente subsidia, entre comillas, deja de recaudar, ¿cierto? Le baja un poco el volumen al impuesto. Y en otros momentos, efectivamente, ese MEPCO puede recaudar. ¿Te fijas? Y eso permite estabilizar el precio. Entonces el precio no sube ni mucho, ni baja mucho. Hoy en día estamos viviendo una situación bien particular, ¿cierto? Un conflicto bélico que se ha alargado más de lo que habríamos esperado, digamos. Eso ha hecho que el precio internacional del petróleo se haya disparado. Por tanto, la presión fiscal del mecanismo ha subido muchísimo. Eso obligó a la administración actual a tomar ciertas decisiones. ¿Vamos a seguir manteniendo este efecto amortiguador o dejamos de que penetre el impacto del precio internacional? ¿Qué fue lo que decidieron en marzo? Y bueno, y se tomó una decisión, que uno la podrá discutir, pero bueno, se tomó esa decisión. Y uno podría haber argumentado si esto podría haber sido más gradual, bueno, pero eso al final da un poco lo mismo. Y por tanto, las sucesivas acciones del MEPCO se han ido ajustando un poco a cómo ha ido evolucionando el efecto de la guerra. Y por tanto, el MEPCO como mecanismo tiene ciertos espacios para decidir qué tanto va a permitir ese efecto amortiguador. ¿Te fijas? Que es básicamente por la vía del impuesto. De reducir o de aumentar la recaudación. Claro. De hecho, el MEPCO no es que implique un gasto en estricto rigor. Pero dejamos de percibir. Dejas de recaudar y en otras ocasiones recauda más. ¿Te fijas? Sí. Entonces, para mantener ese efecto amortiguador, en las últimas semanas, porque ya hubo un alza importante, el gobierno actual un poco ha jugado con esa variable. Y además, también algo que puede ser un tema muy técnico, no vamos a entrar mucho en detalle, es cómo se calculan los precios de referencia. ¿Te fijas? Entonces, en las últimas estimaciones, y de hecho Clape ha estimado en línea con lo que han estimado otros centros, no se han producido esas alzas justamente porque el precio de referencia se ha cambiado la manera en cómo se estima. Antes se calculaban las 2 semanas y anteriores, ahora son 4. 4, claro. Eso permite de alguna manera amortiguar el efecto que va a tener el traspaso del precio internacional al precio local. ¿Te fijas? Entonces, esa es una variable que por ahora
diciéndolo en buen chileno, un poco ha desordenado la Sí. fórmula del MEPCO y por tanto ahora es más difícil estimar qué decisión va a tomar el gobierno, porque al final esto es una decisión política que se mezcla con cosas. Eso iba a preguntar, porque finalmente en marzo el MEPCO no operó. Y por eso tuvimos esa alza importante de 300 pesos. Y en las semanas siguientes de actualización de los valores sí ha estado operando. Pero esto es algo ya absolutamente discrecional del gobierno. Ha funcionado de esa manera. Ahora, no es que el MEPCO no haya operado, sino que disminuyó su efecto amortiguador. ¿Te fijas? Pero el MEPCO ha seguido operando. Eso es importante dejarlo claro. ¿Te fijas? Pero Entonces, solamente por ese cambio, de los precios de referencia y del rango de cálculo. mira, dada la importante alza que hubo en el precio internacional, había que tomar una decisión. Para que más o menos uno se haga una idea. Desde el 2014 que esto empezó a operar, esto ha conllevado un costo fiscal de cercano a los 2.000 millones de dólares. ¿Okay? Dada la situación actual, si no entramos a operar ese efecto amortiguador, esto podría tener un costo entre 100, 150 millones de dólares a la semana. Si uno lo anualiza, en un año esto podría costar 3.000 millones. ¿Te fijas? Sí. Entonces, hay que tomar una decisión, porque eso obviamente en una condición de estrechez fiscal como la que tenemos actualmente, obviamente que eso va a estresar aún más las cuentas. Entonces, la decisión es, ¿dejamos que el efecto del cambio de precio internacional entre más rápido en lo local, con todas las consecuencias que eso pueda traer, o dejamos que esto siga amortiguando, pero estresando las cuentas fiscales? ¿Te fijas? Ahora, para entender eso, entonces en marzo finalmente se tomó la decisión de lo primero y en las últimas semanas se ha optado por lo segundo. Así es. De dejar de percibir. Así es. Finalmente, y de amortiguar el efecto que está teniendo el alza en el precio de los combustibles. Correcto. Que además no es que haya estado subiendo más en las últimas semanas, pero se ha estabilizado en torno a los $100 el barril. Hay jornadas en las que ha estado cayendo más Así fuerte, es. como las últimas dos, pero finalmente igual ha estado en torno a los 95. Lo que sí llama la atención es que el ministro de Hacienda dijo ayer por la mañana que se iba a tomar una decisión que fuera fiscalmente responsable. ¿Es esto fiscalmente responsable? Porque en marzo no era fiscalmente responsable, según el gobierno también, dejar que operara tal cual había estado operando. Y sí se está haciendo ahora. Es una decisión bien compleja, porque si uno piensa en el efecto que tiene el alza de los combustibles, ¿por qué es un tema tan relevante? Yo creo que eso hay que entenderlo mejor, para entender un poco la decisión política. Si sube mucho el precio de los combustibles, bueno, se afectan todos los que utilizan vehículos para transportarse, ¿cierto? Sí. O sea, un efecto que uno lo siente de manera muy directa. Pero nosotros usamos gasolinas para transportar alimentos, para transportar bienes que la gente necesita consumir. Está el tema de la inflación, que también tiene un efecto en tasas de interés. Entonces, hay un efecto multiplicador de esto que se conecta con toda la economía real. Entonces, esta es una decisión puntual que tiene repercusiones. Por tanto, al final uno tiene que poner en la balanza muchos aspectos. Entonces, hablar de responsabilidad fiscal, bueno, sí, es un tema, pero hay que entender un poco el contexto. Ahora, si me permites, Sí. Hay un tema que sí a mí me gustaría ponerlo sobre la mesa, y escribí una columna sobre eso hace un par de semanas. Me gusta ver la oportunidad. Cuando pasan estas cosas, estos choques externos, primero nos ponen muy en evidencia nuestra fragilidad, ¿cierto? Estamos muy dependientes de un producto que no producimos, con efectos multiplicadores en un montón de temas súper sensibles para la sociedad en su conjunto. Esto abre la oportunidad para pensar, bueno, ¿y si fuéramos más independientes de este producto? ¿De producir nosotros petróleo? De usar el petróleo. ¿Te fijas? Entonces, transición energética. Algunos han comentado de que uno de los problemas que tiene el MEPCO en esto de estabilizar el precio es que nos sigue manteniendo dependientes de este producto. ¿Te fijas? Entonces, si tú lo piensas, esto puede incentivar el producir energía
no sé, renovables no convencionales y dejar de ser tan dependientes del petróleo. Ahora, eso de alguna manera sí está pasando. En las compras de automóviles eléctricos, por ejemplo, está aumentando también en las últimas semanas. Eso lo ha estado reportando la ANAC, los eléctricos híbridos en realidad. Pero todavía es un tema muy de elite por el costo que tiene. Sí. Y finalmente esa transición energética va a estar pasando. Puede que se demore más o menos, pero tiene un costo también importante. Sí. Es que ahí viene el rol del Estado. Y eso es también lo que a mí me gustaría escuchar más de la actual administración. Dado que están tomando ese tipo de decisiones, bueno, una manera de compensar, bueno, vamos a empezar a subsidiar el transporte eléctrico de carga, por ejemplo. Que es un consumidor importante de diésel a nivel... En vez, por ejemplo, de estar subsidiando ahora el transporte, el diésel para el transporte de carga. Por ejemplo, claro que sí. Ahora, esas son modificaciones más estructurales. Se entiende que eso toma tiempo. Rápido. No es tan rápido, obviamente, pero ¿por qué no podemos recambiar nuestra flota de transporte terrestre y moverse hacia otras fuentes de energía? Yo creo que eso es una tremenda oportunidad. Ahora, como decía, finalmente es algo que va a demorar más, que es una discusión que se debiese estar dando, pero me imagino que en paralelo, tú decías también que finalmente estar o dejar operar el MEPCO no implica un gasto, pero sí dejar de percibir. Y centrándonos solamente en eso, yo sé que la discusión es mucho más compleja, como tú también lo mencionabas, pero ¿es fiscalmente responsable ahora estar dejando operar el MEPCO? Pensando en todas las repercusiones que eso pudiera tener, ¿cierto? En una condición ya muy estresada fiscalmente, me parece que es una decisión válida. ¿Te fijas? Pero no es la única decisión responsable que tú podrías tomar. Eso también es cierto. Yo creo que al final todos los escenarios tienen costos y beneficios. Si este es el beneficio neto más alto, el escenario asociado al beneficio, no estoy muy seguro, por cierto, pero me parece que hablar de responsable fiscal es válido, sí, es válido. Estamos conversando con Rodrigo Arriagada, investigador principal de Clape SUC, economista ambiental. También lo comentábamos, lo conversábamos fuera de micrófono. Tú decías que finalmente la economía nos puede ayudar justamente a enfrentar los problemas ambientales. La economía no es la culpable, decías tú. Sí. Y en este caso, entonces, ¿tiene que ver con eso, con tener una discusión que implique también el diseño de políticas ambientales? Entonces, ¿por qué no se está dando? De todas maneras, esto ¿Por qué no se está dando? Es parte de las oportunidades. La economía de alguna manera guía la asignación de recursos para producir. Por tanto, ahí hay un círculo muy virtuoso que se puede desarrollar en el diseño de instrumentos económicos para controlar polución, para proteger los ecosistemas. Ayer tuvimos un seminario muy interesante en la Católica justamente para hablar del rol de la filantropía y del mundo privado en la conservación de los ecosistemas. Entonces, yo creo que estas conversaciones hay que abrirlas. Muchas veces no están los espacios, pero me parece que esto es una oportunidad para pensar un poco fuera de la caja, pensar con un horizonte de planificación más a más largo plazo. Estas son políticas de Estado, que eso también es importante destacarlo. Toman su tiempo y trascienden los gobiernos de turno, pero es importante iniciar esas conversaciones. La transición energética es una tremenda oportunidad. ¿Y están haciendo el énfasis correcto en eso en el gobierno actual? Están empezando a iniciar las conversaciones, llevamos muy poco tiempo, es cierto, hay un proceso de instalación que dura su tiempo, hay que dar tiempo a las autoridades actuales para que se metan en su rol. Me parece que eso es súper válido, pero yo esperaría que esas conversaciones se inicien lo antes posible. Sí. Ahora, volviendo la mirada al corto plazo, porque no nos podemos olvidar de lo urgente, la crisis por el valor de los combustibles se originó por una crisis internacional, por la guerra en Irán, el cierre del estrecho de Hormuz. Ahora, esto no solamente ha provocado una crisis de precios, sino que también una crisis de suministro, no nos olvidemos de eso. ¿Hay riesgo de una verdadera escasez del combustible en el mundo? Es difícil poder hacer un diagnóstico a ese nivel.
nosotros ya estamos viviendo los impactos de una escasez. Si tú lo piensas, el petróleo se produce en puntos bien específicos del planeta y necesita circular alrededor del mundo para llegar a las fuentes de consumo. Si este conflicto no se resuelve pronto, yo creo que ese es un escenario más que realista. ¿Y qué significa eso, una crisis de suministro? Que no va a haber suficiente petróleo para satisfacer las demandas, y obviamente que las naciones más vulnerables son las que van a empezar a sufrir primero. Como nosotros. Como nosotros, por cierto. Ahora, ¿significa eso, por ejemplo, que vamos a dejar de tener combustible, por ejemplo? Lo pregunto porque estamos iniciando el invierno, además. Bueno, estás hablando de un efecto muy de corto plazo. Yo me atrevo a decir que a ese nivel Chile está muy bien posicionado. Yo estoy pensando en otros países que son mucho más vulnerables que nosotros. Nosotros en algunos aspectos sí somos un país que cada vez se vuelve más independiente energéticamente hablando. Yo creo que eso nos vuelve más resiliente. Así que no, yo de Chile no estoy preocupado, estoy más preocupado de otros países. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Países en continente africano, Okay. Centroamérica, no sé, países como Cuba. Eso es una situación muy extrema. Es un país 100% dependiente de la energía que viene del petróleo. Nosotros estamos muy lejos de esa situación. Entonces todavía puede haber tranquilidad. Sí. Sí. Bueno, otra buena noticia al menos. Rodrigo Arriagada, investigador principal de Clapes UC. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarme. Que esté muy bien. Chao, chao.